Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como muchos de ustedes sabrán, el Centro Sefarat es una institución pública dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos a través de actividades, conferencias, conversaciones como la que hoy nos trae aquí. Esta conferencia que va a correr a cargo de la profesora de la Universidad de Washington St. Louis, Tabea Linhart, a quien agradecemos su presencia. Tabea, muchísimas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias. Tabea ha realizado numerosos estudios, no hay de qué. Tabea ha realizado numerosos estudios relacionados con la cultura judía, es una especialista, especialmente en temas sefardíes también, y publicó en el año 2014 el libro Jewish Spain, que recomendamos y que de hecho hemos hablado de él en este mismo canal, por ser un libro que recoge esta historia del judaísmo en España, incluso habla también de la actualidad, la ley de nacionalidad para sefardíes y instituciones como la nuestra dedicadas al mundo judío. Sin embargo, hoy nos viene a ofrecer una conferencia muy curiosa. Ya les adelanto que para todos los que sean amantes de los viajes, de los descubrimientos, de la exploración, yo diría, ahora todavía tú me puedes corregir, creo que es una conferencia que les va a resultar muy interesante. Lleva Eso por espero. Yo creo que sí, porque van a descubrir algo que probablemente muchos de ustedes no conozcan, y eso que de aquí tratamos muchos temas en el canal del Centro Separat, pero de este no habíamos hablado nunca, y es un tema muy curioso. Tabe ahora nos va a poder dar más detalles. Yo solo voy a decir que la conferencia se llama, nada más y nada menos, La estrella de David en un pueblo de indios, las crónicas de Egon Erwin Kiers. Les adelanto que Egon Erwin Kiers es todo un personaje. Ahora Tabea nos descubrirá y todo un personaje que viajó y descubrió cosas increíbles, ¿no? Como la que hoy nos va a contar aquí Tabea. Así que Tabea, millones de gracias de nuevo por acompañarnos, por formar parte de este canal ya, de esta comunidad del Centro Sefarat, y cuando quieras, todo tuyo. Fantástico. Y también estoy muy agradecida por la invitación y de poder compartir esta investigación con todos, ¿no? Sí se puede verla. Perfecto, sí, muy bien. Entonces, bueno, como ya se anticipó, hoy voy a hablar sobre todo de Egon Erwin Kish y también esta presentación forma parte de un libro que acabo de terminar, que lleva por título Unexpected Routes, Refugee Writers in Mexico, que sería algo como Rutas, Refugio y Escritura en México. El libro se publicará el año que viene con Stanford University Press, y es un libro que trata de 6 autoras y autores que llegaron a México entre 1939 y 1941, huyendo del fascismo en Europa. En el libro cuento las historias de estas 6 personas que eran brillantes, complicadas, con muchas virtudes y también algunos defectos. Y a lo largo de sus rutas a México, ellos y ellas añoran y cuestionan y reinventan sus raíces en una serie de obras plagadas de contradicciones. Y justamente estas contradicciones para mí son lo más interesante. Algunos de los protagonistas de este libro van a ser muy conocidos para los públicos hispanohablantes y también germanoparlantes, ¿no? Entonces, entre ellos se encuentran Max Au y Silvia Mistral. Y aquí tenemos las portadas de algunos de sus libros. También la autora alemana Anna Segers, cuyo libro Tránsito es un libro bastante conocido, pero muchos no saben que la primera edición de ese libro fue en México. En el libro también hablo de figuras quizás menos conocidas, como la escritora también de origen alemán y origen judío, Ruth Rewald. Ella publicó una novela juvenil, Yanko, el chico mexicano, en 1934, y otra novela basada en un evento presenciado por el marido de Rewald, Hans Schaul, que fue brigadista durante la Guerra Civil Española. Es esta otra novela, Cuatro muchachos españoles. La autora Rewald terminó este libro en 1938, pero el texto solamente fue publicado de manera póstuma en los años 80. Rewald se exilió en Francia después de 1933, pero ella nunca logró abandonar Europa. Eventualmente fue arrestada, deportada y asesinada en Auschwitz en 1942. Quizás podamos hablar de ella en otro día.
En el libro también hablo de la autora de origen suizo, Gertrude Duby, que es de las pocas exiliadas de habla alemana que permaneció en México una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Y, por supuesto, tenemos aquí al protagonista de hoy, Egon Erwin Kisch. Estos seis autores compartieron experiencias, idiomas, a veces amistades y también pérdidas y pesares. Ninguno de ellos murió en el mismo país en el que llegó al mundo. Aub y Mistral, que nacieron en Francia y Cuba respectivamente, murieron en México. Segers, que nació en la Alemania del Reich, murió en la República Democrática de Alemania. Rewald, nacida también en Alemania, murió, como ya comenté, en Polonia. Duby nació en Suiza y murió en México. Y Kish, nuestro protagonista, en el Imperio Austrohúngaro y murió en Checoslovaquia en 1948. Hablemos de Kish, entonces. Como dije, nació en Praga, uno de 5 hijos varones de una familia judía. Eran en esta casa que también se conoce como la Casa de los Osos, y aquí lo vemos también junto a su madre. Kish empezó a escribir desde muy joven y aunque publicó una novela y una obra de teatro, lo suyo realmente era el periodismo. Y así llega a adquirir el seudónimo de Rasende Reporter, que quiere decir algo como el reportero vertiginoso. Bastante bien. Ay, perdón, se me saltó esta imagen. Estos son los 5 hermanos Kish y aquí tenemos la portada, la obra de arte que se hizo como portada de uno de sus libros, ¿no? Que muestra esta idea de modernidad, pero también de rapidez. Kish eventualmente se afilió al Partido Comunista y se instaló en Berlín, dedicándose a escribir y a viajar por el mundo. Todo esto cambió con la llegada de los nazis al poder en 1933. Después del incendio del Reichstag, Kish fue arrestado y pasó varias noches en la prisión de Spandau. Y, al igual que muchos otros judíos y antifascistas, Kish tuvo que dejar Alemania, exiliándose primero en Francia. Su activismo antifascista eventualmente lo llevó a Australia, donde fue invitado a participar en una conferencia del movimiento australiano en contra de la guerra y el fascismo. Pero allí, en el puerto de Melbourne, se le complicaron las cosas a Kish. Las autoridades locales no permitieron que el escritor desembarcara en el puerto de Melbourne. Y Kish, que a estas alturas ya no era tan joven, terminó saltando desde la cubierta del barco en el que había llegado al muelle, fracturándose una pierna. Pero gracias a esta proeza evitó la deportación inmediata y así, con muletas y todo, logró dar una conferencia en Sydney sobre los peligros del fascismo en un meeting ante más de 18,000 personas. Aquí tenemos a Kish en el barco con el que llegó a Australia. Menciono esta pequeña anécdota porque nos da una idea del tipo de persona que era Kish, capaz de saltar desde la cubierta de un barco a un puerto con el fin de dar esta conferencia antifascista. Al estallar la Guerra Civil Española en 1936, y al igual que muchos de sus compañeros y compañeras exiliados en Francia, Kish también se unió a la batalla por la República. Participó en el segundo Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura que se celebró en Valencia. Y aquí lo vemos junto a la ya mencionada escritora Anna Segers en Valencia, con la que más adelante también se reencontraría en México. También vemos aquí a Kish junto a Margarita Nelken, otra vez Anna Segers, y también vemos a Rafael Alberti y María Teresa León. Tenemos aquí a Kish con el músico Ernst Busch o con los voluntarios de las brigadas internacionales. La estancia de Kish en España tuvo 2 objetivos principales. Por un lado, escribir crónicas sobre la guerra para la prensa europea. Y por otro, acompañar a su hermano menor, Friedrich Kish, que era médico cirujano, destinado en el hospital de Benicàssim, el centro médico de las brigadas internacionales durante la Guerra Civil.
Kish también publicó 2 piezas un poco más extensas sobre la guerra civil. Aquí tenemos el primero, un relato que lleva por título Las 3 vacas y que narra la historia de un campesino del Tirol que, tal como indica el título, vende 3 vacas para poder financiar su viaje a España y para así luchar en la guerra como voluntario de las brigadas internacionales. Este es otro texto, Soldados en la playa, que es un relato de lo que Kish llegó a observar en la playa mediterránea donde habían destinado a su hermano Baidrich. Menciono aquí al hermano de Kish no solo porque conecta al escritor con el contexto español, sino también porque este y Egon fueron los únicos de los 5 hermanos Kish que después de la Segunda Guerra Mundial pudieron regresar a Praga, su ciudad natal. Y aquí están otra vez los 5 hermanos. Wolfgang, que murió en la Primera Guerra Mundial. Paul, el hermano mayor, fue asesinado en Terezín en 1942 y Arnold en Lodz en 1944. Baidrich, el hermano que era médico, también terminó exiliado en la India y Kish, por supuesto, en México. Después de la caída de Francia, a Kish ya no le quedaba más remedio que abandonar Europa. Y al igual que muchos otros judíos y antifascistas, pasó por una serie de situaciones que gracias a otro gran escritor checo, que también escribía en alemán, hoy en día llamaríamos situaciones kafkianas. Estoy hablando de Franz Kafka, por supuesto. Kish y su esposa, la austriaca Gisela Liner, después de varias tribulaciones en Estados Unidos, país que Kish ya había visitado en 1929, llegaron a México en 1940, donde permanecieron hasta 1946. En su exilio mexicano, y Kish, que a estas alturas de su vida estaba acostumbrado a viajar constantemente, a cruzar fronteras, a escribir sobre todos sus viajes, tuvo que acostumbrarse a sus nuevas circunstancias. Ahora, como asilado, no le era posible abandonar México. Y al mismo tiempo no le quedaba más remedio que observar las atrocidades del nazismo desde la distancia. Entonces, lo que empieza a hacer Kish es viajar por toda la República Mexicana y a escribir relatos y reportajes. Kish, infatigable durante los años que duró su destierro, continuó practicando el mismo tipo de escritura periodística que ya le había hecho famoso en Europa. Crónicas satíricas, muchas veces relativamente breves, que por lo general emergen o en un lugar o acerca de un personaje, y en las que el conocimiento histórico del autor ayuda a explicar las contradicciones del presente. Y estas crónicas eventualmente se publicaron en esta colección, en México, Descubrimientos en México. Como verán en la imagen, el libro fue publicado por El Libro Libre, que es una editorial fundada por refugiados alemanes, entre ellos, por supuesto, Kish y también la ya mencionada Anna Segers. Y lo que ven aquí es justamente el logo de esta editorial, fundada por los exiliados de habla alemana. El libro también fue rápidamente traducido por Wenceslao Roses y publicado en México. Y este es el texto que figura en la portada de la primera edición de la traducción. Después de recorrer el mundo entero, el más grande escritor viajero contemporáneo descubre asombrado México y traslada su descubrimiento a las páginas maestras de este libro. Su visión penetra hasta la misma raíz del México multifacético y contradictorio. La realidad mexicana se refleja con todo su vigor y colorido en los capítulos del libro, escrito por un investigador que es, a la vez, artista y poeta. Descubrimientos en México resultó ser una de las pocas narrativas de viaje que también fue muy bien recibida en el país que se describe en sus crónicas. Bien, Kish, nuestro artista y poeta, también dedicó varias de las crónicas escritas durante su exilio mexicano a temáticas judías.
ya había publicado varios artículos y crónicas sobre comunidades judías, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero es la primera vez que escribe sobre lo judío en América Latina. Y se trata de textos muy complejos que se relacionan con un proceso de duelo que por un lado es íntimo y personal y por otro forma parte de las grandes narrativas sobre lo judío y también lo criptojudío en América Latina y su relación con los legados sefardíes y también las genealogías de Sefarad. Y entre estas crónicas se encuentran dos textos de los que voy a hablar en más detalle. El misterio de los indios judíos, primero, y segundo, Pueblo de indios bajo la estrella de David, siendo este último un texto íntimo y desgarrador a través del cual el narrador conecta geografías, Venta Prieta en México, Praga y también los campos de exterminio en Polonia, y también historias de violencia, la historia del Holocausto, también la historia de la colonización de las Américas, incluso la historia de la Inquisición. Tanto La estrella de David en un pueblo de indios como El misterio de los indios judíos invitan a una reflexión transatlántica y transhistórica sobre la relación entre genealogía, comunidad, pérdida y dolor. Voy a hablar entonces del primer texto, El misterio de los indios judíos. Se ha especulado mucho sobre los orígenes de los indios judíos, es decir, son pequeñas comunidades en México, tanto rurales como urbanas, relativamente aisladas, que practican el judaísmo. Además de aparecer en las crónicas de Kish, la existencia de dichas comunidades se discute en muchas otras obras, algunas históricas, otras no tanto. Para varios autores, estas agrupaciones judías se remontan a la época de la conquista. Para otros, se trata de los herederos de agrupaciones criptojudías o posiblemente de los descendientes de la familia Carvajal. En ocasiones se les describe como un grupo de fieles indígenas que en un momento se separaron de una comunidad evangélica y que posteriormente adaptaron algunos ritos judíos sin dejar nunca de ser cristianos. Para algunos, los indios judíos son los descendientes de una de las tribus perdidas de Israel. Pero esto es un misterio que Kish no resuelve en sus reportajes. Más bien lo deja como una interrogante a sus lectores a ambos lados del Atlántico. Bien, hablaré del texto en más detalle entonces y también voy a incorporar varias citas del mismo texto de Kish y lo que voy a hacer es que voy a dejar una pequeña pausa antes y después de la cita. El ensayo El misterio de los indios judíos comienza con un encuentro fortuito. Kish observa que un taxista de la Ciudad de México lleva una estrella de David en el cuello de su camisa, lo que le hace inquirir sobre lo que resulta ser una comunidad que consiste en indígenas de fe judía y que, según el taxista, Kish hallará en un barrio humilde de la capital mexicana. Kish decide visitar la comunidad con un amigo, un historiador de las religiones especializado en estudios comparativos sobre los ritos. Después de una serie de desencuentros, Kish y su compañero dan con el grupo de indios judíos en su lugar de culto, y nunca queda realmente claro si se trata de una sinagoga o no. En su crónica, Kish describe una congregación que parece ser mucho más indígena que judía. Curiosamente, Kish, por lo general escéptico, erudito y bien informado, en esta crónica no logra evitar los estereotipos. En la mayoría de sus reportajes sobre México, él escribe de manera meticulosa sobre la diversidad cultural y lingüística de las diferentes comunidades indígenas, mientras que aquí todos son simplemente indios, todos iguales e igual de inescrutables. En palabras de Kish son 80 indios que se parecen a todos los demás indios. Son hombres con sus sombreros en las rodillas, como millones de indios más. Mujeres que se cubren el rostro con un rebozo, igual que millones de indias más. Y niños gateando y retozando por todas partes, al igual que millones de niños indios más.
A diferencia de otros autores, sobre todo estadounidenses, que han publicado obras sobre estas comunidades, el narrador insiste que no se trata ni de descendientes de una tribu perdida, ni que sus orígenes se encontrarán en la conquista. Pero el mismo Kish aquí también se contradice. Describe a uno de los miembros de la comunidad como indio por raza y judío por religión. Pero a la vez sugiere que se trata de un descendiente de Luis de Carvajal, lo cual lo convertiría en un mestizo. Ahora bien, a diferencia de otros estudiosos del tema, Kish no pierde el tiempo cuestionando, afirmando o negando si se trata de una congregación judía o no. Más bien lo acepta, con sus inconsistencias y todo. Esto queda muy claro cuando, una vez terminado el servicio religioso, los fieles se reúnen en el patio para tomar agua que proviene de una manguera. Toman el agua, escribe Kish, porque tienen sed. Pero este gesto tan cotidiano también obtiene un significado sagrado. ¿Por qué? Tal como dice el texto, a pesar de que sabían que solo se trataba de agua del grifo, daba la impresión que se habían congregado junto a un pozo sagrado. Y conscientes de esto o no, les gustaba beber el agua que fluía de su lugar de culto. Lo que al final termina convenciendo a Kish que se trata de judíos no es ni ascendencia ni genealogía, sino una cuestión de fe y una relación con la pertenencia y el hogar. No, los indios que hemos conocido hoy no tienen nada que ver ni con las tribus perdidas de Israel ni con los conquistadores. Eran familias de la capital, de las provincias, que profesaban el judaísmo. A diferencia de otros autores que han escrito sobre los indios judíos, la cuestión de que si la práctica religiosa se puede considerar judía o suficientemente judía o no judía en absoluto no le preocupa al autor. Pero a la vez insinúa por qué la teoría de la tribu perdida puede haber sido tan persuasiva para algunos. Después de todo, existen ciertas similitudes entre los paisajes bíblicos y los paisajes americanos. Esto se vuelve evidente cuando Kish comenta sobre lo que se presencia durante el servicio religioso. El hombre que Kish describió anteriormente como indio de raza y judío de fe y español de nombre, Carvajal, está a cargo y comienza a contar la historia del Éxodo. Y esto no es por casualidad. Después de todo, Kish también estaba experimentando una forma de éxodo. La narración incluye una descripción de Egipto, un país con pirámides, con adoración de ídolos y sacrificios humanos, y desiertos, y serpientes, y langostas. Un lugar así le resultaría más que familiar a su público, que escucha atentamente como si les hablara a sus oyentes de su propia tierra y su propia historia. Porque no hay país como México donde tienen tanto de todo eso. Las referencias a sacrificios humanos, desiertos, serpientes y langostas no desconciertan a la comunidad. Pero el sermón se vuelve más ominoso cuando el hombre que se hace llamar Carvajal aborda la guerra en Europa y la responsabilidad de Alemania en la misma. Pero todo cambió cuando sus palabras correspondieron a la Alemania de hoy. Con los ojos muy abiertos y el pelo lacio, negro azulado, no parecían creer esa fábula inacible sobre una tierra dominada por la sed de sangre y la crueldad. Resulta que los estereotipos sobre la violencia y la sed de sangre, a menudo proyectadas en geografías lejanas, colonizadas y exotizadas, en realidad no son solo un cuento absurdo, sino que es la realidad europea de la que Kish, pero no todos sus seres queridos, pudo escapar. Las emociones asociadas con el desplazamiento y la supervivencia de Kish en un lugar lejano se vuelven aún más evidentes una vez llega a Venta Prieta. Todavía quedan muchos misterios sobre la comunidad judía de Venta Prieta.
Se sabe que fue fundada por los hermanos Telles, que venían huyendo de la violencia, posiblemente antijudía, en el estado de Michoacán. El texto, Pueblo de Indios bajo la estrella de David, opera en múltiples temporalidades. Es una instancia de vidas judías y tradiciones criptojudías que sobrevivieron y se adaptaron a través de los siglos. También es una reflexión sobre cómo la Shoah acabó transformando geografías, entre ellas un pequeño pueblo en Hidalgo, que a primera vista no tiene nada que ver con lo que hoy en día denominamos las geografías del Holocausto. Lo primero que hace Kish al llegar a Venta Prieta es preguntar sobre los judíos, y la respuesta que recibe es que debería buscar a un caballista, lo que le hace pensar al autor que necesita localizar a un intérprete de la cábala, cuando resulta que el hombre al que realmente tenía que localizar era uno que iba a caballo. Lo cierto es que Kish era adepto a este tipo de juego lingüístico, lo que sugiere la posibilidad de que el autor se haya inventado esta parte de la crónica. Pero ciertamente no se inventó Venta Prieta. Tenemos aquí algunas imágenes del lugar. Finalmente, Kish conoce a Enrique Telles, el patriarca de la familia antes mencionada, que también resulta ser el hombre más rico del pueblo, lo que, como el autor le recuerda a sus lectores, no significa exactamente que Telles tenga una fortuna. Telles informa a Kish que efectivamente hay servicios religiosos para los judíos del pueblo todos los sábados, a primera hora de la mañana, y Kish decide asistir. En un principio, Kish parece estar encantado con todo lo que se encuentra en Venta Prieta, más aún cuando se entera que el hombre encargado de realizar las circuncisiones a los miembros de la congregación tiene el curioso nombre Señor Clipper. La comunidad parece ser sobre todo sincrética. Cuenta con un rabino de origen etíope que también resulta ser panadero y que, entre otras cosas, se dedica a hornear las galletas de la Semana Santa. Pero todo cambia una vez que Kish participa en el servicio religioso y sobre todo en la recitación del Kadish y la oración por los muertos. Aquí el narrador que se encuentra en Venta Prieta, Hidalgo, México, de repente regresa a Praga, a la Casa de los Osos, la casa en el barrio antiguo de Praga, donde creció junto a sus 5 hermanos. El dolor ahora encuentra y conmueve a Kish, y así la modesta sinagoga en México y el lugar donde Kish creció se convierten en el mismo lugar. Es como si estos dos lugares fueran el mismo, a pesar de que uno esté en Praga y el otro en México. De esta manera, el autor logra articular un retorno, un proceso que, en lugar de brindar consuelo, hace posible una expresión completa del dolor. Kish recuerda a sus padres que murieron en Praga en 1901 y 1936, años antes de que él llegara a México. Si bien no pudieron presenciar los horrores de la Segunda Guerra Mundial, perdieron a uno de sus hijos, como ya mencioné, Wolfgang, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y de los 4 hermanos, solamente Friedrich Kish, el hermano mayor, el que fue cirujano en la Guerra Civil, y Egon sobrevivieron para poder regresar a Praga. Como ya mencioné, Paul y Arnold perdieron la vida en el Holocausto. Y así surge la siguiente reflexión de Kish. Y aquí tengo la cita completa porque es un poco más larga. Mi padre y mi madre nacieron en Praga, vivieron en Praga y murieron y están enterrados. Jamás les pudo pasar por las mentes que uno de sus hijos rezaría por ellos un día las oraciones de los muertos, uniendo su voz a la de un puñado de indios, a la sombra de las montañas argentíferas de Pachuca. Mis padres, que pasaron la vida en una de las viejas casas del barrio antiguo de Praga, estaban muy lejos de pensar que un día sus hijos serían arrojados de la vieja casa paterna, uno hacia México, el otro hacia la India, y los otros 2 que no lograron escapar del terror hitleriano para ser sepultados en lugares ignorados de pavor inimaginable. Mis pensamientos siguen vagando, desde aquí al otro lado de los mares, parientes, amigos, conocidos y extraños, todas las víctimas de Hitler,
Todas tienen derecho a ser recordadas desde aquí, en estas oraciones a los muertos. Kish sigue en Venta Prieta, Estado de Hidalgo, México, pero los muertos del Holocausto también están allí. Y así esta crónica mexicana sobre los indios judíos termina convirtiéndose en una especie de elegía en prosa. Y sigue el texto. Su presencia es inconfundible, incesante. Pasan al lado de muecas tenebrosas, tropiezan hasta llegar a la meta. Ahí está, un edificio ruidoso. Todo el mundo sabe lo que significa este edificio, de qué está hecho el humo que sale de la chimenea. Es la fábrica de la muerte, fabrica cadáveres. Tienen que deslizarse por la puerta, tienen que desvestirse, tienen que entrar en la cámara donde un gas terrible los estrangula, los quema y los disuelve. Sale humo de la chimenea. Interminada es la procesión. Avanza como si nunca hubiera habido una humanidad, como si nunca hubiera habido un significado para la humanidad. Nunca el esfuerzo por traer más pan, más justicia, más verdad, más salud, más sabiduría, más belleza, más amor y más felicidad a este mundo. A diferencia de sus dos hermanos, de tantos otros, Kish no murió lejos de casa. Y hoy es posible visitar el lugar donde fue enterrado en Praga. Y con esto ya voy a concluir. Kish no murió, en palabras de su gran amiga Anna Segers, en un lugar remoto, donde las estrellas se convierten en lámparas de muerte, sin que nadie recitara el Kaddish por él. Y no solo se puede visitar la tumba de Kish. Su lugar de nacimiento, la Casa de los Osos, sigue en pie en Praga, en la calle Melantrikova 475. Pero el país donde murió Kish no era el mismo en el que nació, y tampoco lo era su ciudad. Y si bien los restos físicos de Kish en México son pocos y consisten en poco más de las ediciones, de las traducciones al español de su obra, podemos observar en sus escritos cómo lugares tan diferentes como Venta Prieta, Praga y los campos de exterminio, lugares separados por fronteras y océanos, están irrevocablemente conectados en un inquietante paisaje de dolor. Y esta ya es la última imagen. Y con esto concluyo. Kish era carismático, prolífico, encantador, divertido, un fumador empedernido, como hemos visto en todas las fotos, generoso también cuando todo le faltaba, un gran amigo de sus amigos. Necesitaríamos mucho más tiempo para poder evaluar la totalidad de su obra con todas sus virtudes y sus vulnerabilidades. Pero espero que esta presentación haya servido para conocer un poco más a Kish, su mundo, con todas sus contradicciones. Gracias. No te oigo. Disculpa, que creo que me estaba escuchando, ahora sí. Ahora sí. Muchísimas gracias, Tabea. La verdad es que ha sido una conferencia interesantísima. Es absolutamente impresionante todo lo que hizo Egon Erwin Kish, todos los descubrimientos que hizo y cómo sobre todo lo recogió, ¿no? Porque esa precisamente su gran mérito, ¿no? El poder, el que llegue esa visión hasta nuestros días, ¿no? A mí, antes de despedirnos, me gustaría preguntarte cómo llegó la historia de Egon Erwin Kish a tus manos, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese primer descubrimiento? Era un escritor como que me sonaba, ¿no? Había leído algo de él en algún momento, pero cuando empecé a investigar quién había llegado en México, a México durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tanto exiliados españoles como exiliados judíos alemanes también, el nombre de Kish simplemente estaba en todas partes, ¿no? Y no solamente por la obra que acabó publicando, sino también porque él era uno de los líderes, ¿no? De este grupo de refugiados también. Él fundó la editorial, era una persona realmente muy activa, ¿no? Y también, y esto queda muy claro en las biografías de otros exiliados, que una persona también muy gregaria, ¿no? Como era el tipo de persona, la gente se
unía a su alrededor de él y también de su esposa Gisela, ¿no? Entonces ellos tenían esta capacidad de convocar a la gente, ¿no? Hay una foto muy, muy bonita ya del final de la época del exilio en la que se ve a Kish con los hijos de todos los exiliados, ¿no? Y está rodeado de niños, ¿no? Y se le ve la madre divertido, ¿no? Entonces eso nos da una idea del tipo de persona que era él. Qué maravilla. Pues Tabea Linhart, profesora de la Universidad de Washington San Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en el canal de YouTube del Centro Sefarat Israel y por ofrecernos esta conferencia. A vosotros por escuchar. Y a todos los que nos han estado siguiendo, muchísimas gracias también por estar conectados y les animamos a que se suscriban al canal de YouTube y así puedan seguir futuras actividades. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, gracias.